Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Capricornio, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que piensa, siente y sueña esta persona a través de mensajes muy concretos. Estas palabras que tú quieres y necesitas escuchar, Capricornio, lo sabremos todo sobre esa persona especial. Y recordad lo adivinatoria que es esta baraja, amigos. Algún día os sorprenderéis porque esa persona estaba pensando exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y lo más importante, qué vais a hacer para estar en unión con vuestra alma, llama gemela, para encontrar una persona que pueda ser tan especial y compartir la vida, porque sí es posible, amigos, que nadie os diga que no se puede. Capricornio, os recuerdo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación y podéis tomar esta como complementaria de la semana y recogiendo aquellos mensajes que sí sean esperanzadores de crecimiento y positivos para vosotros. Voy a sacaros unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis encontrar, porque puede ser un nuevo comienzo. Entonces empezad a manifestar desde arriba, desde vuestra cabeza. Imaginad a una persona, su físico, personalidad, cómo os gustaría estar en una relación amorosa y entrará en vuestra vida. Capricornio, ¿quién es esta persona que ama Capricornio? Puede ser alguien que os espíe, esté en secreto, estas son para vosotros. La X, hay respuestas que voy a darte. Gracias por haberme encontrado. Has hecho mucho por esta persona que amas. La L, la U y la V, porque vamos a alcanzar la victoria y algunos de vosotros estáis lejos, puede ser en otros países, distanciados. Esta V me habla de acercamientos, como si fuera un 6 de bastos, alguien que llega con un caballo o hasta del carro. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Muchas gracias a todos, amigos, los que habéis llegado, los que estáis ya en nuestro canal desde el comienzo. Os quiero mucho a todos. Sé que la esperanza tiene que estar entre nosotros, porque es posible salir de etapas que sean muy difíciles, amigos. No todo va a ser tan perfecto, pero nos ayuda a crecer y a que seamos más positivos y alcancemos nuestros sueños, que los vais a tener hasta que tengáis 100 años o más. Gracias, amigos, activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio y quién es esta persona que está pensando en ti? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Esta primera carta es una persona que te está viendo, admirando, se siente orgullosa de ti y tengo el 3 de pentáculos, que es hermosísimo, amigos, porque en el tarot, en Rider White, representa una catedral, 3 personas que trabajan juntas. Vosotros, y comenzamos con vuestro signo, Capricornio. Es que quiero enseñaros lo que sucede. 3 de pentáculos sois vosotros, el mundo más material y también espiritual dentro de esta carta hermosa, donde alguien te mira y te dice que estás haciendo un trabajo fabuloso para el mundo. Te gusta mucho embellecer a las personas, cambiarlas y que tengan valores. Los dos os entendéis muy bien cuando estamos hablando de creencias, de espiritualidad, y alguna vez habéis entrado en una iglesia o con esta persona, Capricornio. Quiero que te veas con este vestido de lentejuelas, si eres un hombre también, es una energía, y que pienses que hay alguien al otro lado que tal vez no te des cuenta o sí, y está hablando con otras personas y también viéndote, investigándote y diciendo que lo estás haciendo perfectamente. Capricornio, comenzamos con vosotros. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Capricornio,
¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Darte placer. Una carta con una pareja. Muchos de los que estáis aquí creéis en Dios, en vuestros ángeles, guías con esa catedral y pensáis mucho en su intervención y le habéis pedido alguna vez o hasta rogado, por favor, yo quiero estar en relación con él o con ella, que se acerque a mí. Amor, recuerdo, tanto sean, porque yo sé que hablo para muchos, conversaciones, nos hemos visto por cam, hemos tenido intimidad, puede ser cara a cara y me encantaría que estuvieras conmigo, no solamente para darte este placer, ni fantasías que sean muy sensuales, sino para quererte y darte todo el romanticismo que tú y yo podemos tener como almas y como llamas en esta carta hermosa. Necesito de tus caricias, mimos, besos y sobre todo darte lo que tú más necesitas. Espiritualidad y pasión en 2 cartas. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de mayo y próximos 3 meses, ¿qué más siente esta persona especial? Mucho fuego en su interior, amigos. Fuego y agua, sentimientos muy puros, con el 3 de pentáculos. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Capricornio, la plenitud, 9 de copas. Algún día tal vez esta persona te rechazó o se alejó con este 4 de copas y regresa con el 9 de copas. Piscis, os he dicho, amigos, que había una revelación muy hermosa, decepción. Hay personas, o las ha habido, pueden ser exparejas, relaciones anteriores, que alguno de vosotros se haya divorciado, separado. Alguien te mira con cierto recelo, con este 5 de espadas, que es Acuario. Hay máscaras, pueden ser personas muy tóxicas que tengan envidia de lo que tú tienes, Capricornio, con esta persona. Mucha felicidad y alegría, hasta de un casamiento como en esta carta. No quiero que os enfoquéis en personas que no os dan el alimento que vosotros necesitáis, ni os den consejos que os ayuden a crecer. Esta persona te ve con la carta de la muerte, arcano mayor número 13, Escorpio, como una auténtica reina. ¿Habéis visto algunas señales vosotros? ¿Tenéis mariposas en vuestro entorno? Algunos insectos que hayáis visto también, porque representan que algo va a cambiar en vuestra vida y que va a haber comunicación con esta persona. Nuevos tiempos llegan, hay ciclos que se cerrarán con esa transformación. Y como yo he vivido muy cerca y he visto tantas veces el 13 y esta carta, amigos, os digo que es así como os contempla esta persona, con admiración. Me siento orgulloso de que ha pasado el tiempo, amor, de que haya un nuevo ciclo para ti y te has convertido en una reina o rey tan increíble que todos los demás también te adoran. Capricornio, mirad vuestra carta, ya no es hora de llorar. Personas que tal vez estén aquí dentro de vuestros círculos, o de él o de ella. Voy a colocar Acuario en esta carta de decepción. Trance, 4 de copas. Hablo de Cáncer y tu persona se ha sentido también en algunas veces empático contigo, amorosamente, pero también desvalido porque estuvo mirando otras copas y no se decidió en ese instante, tal vez por ti. Llega una nueva etapa para vosotros con la muerte número 13 y plenitud, 9 de copas. Ya no es hora de que nos miremos en los espejos y no contemplemos realmente lo que somos y el amor que Dios nos ha dado con esta gran copa que tú le ofreciste en esta carta. Y yo siento que hubo terceras personas con estas máscaras. Y voy a colocar Cáncer en este 4 de copas. Esto es lo que yo deseo, amor, contigo. Casarme. Tener una felicidad completa. Para algunos será hacer un contrato matrimonial, para otros vivir juntos, ser novios. Cada uno de vosotros tomaréis en decisión con esta persona, pareja, lo que decidáis. Pero aquí sí hay mucha alegría, abundancia, cambios que van a ser prósperos con esta carta de la muerte. Algunos encontraréis un nuevo trabajo o incluso os lanzaréis a iniciar un nuevo estudio. Os cambiaréis de país con esta carta hermosa. Y quiero darte más rosas, mariposas. Algunos sí que vivís o estáis o paseáis por algún parque cercano donde veáis muchas flores y señales para vosotros. Estoy abierto de piernas y amorosamente para ti en la plenitud y soñando contigo con estas 9 copas que representa la luna. Muchos amores que puedan ser secretos, que salgan de esa oscuridad del 4 de copas, viviendo un nuevo e increíble romance, amigos, porque es hora de disfrutar de nuestras copas y no solo los sentimientos, sino también de la materia. Colocaré Piscis en el 9 de copas, Escorpio en la carta de la muerte. Y vamos a saber qué nos quiere decir esta persona. Palabra por palabra. Capricornio, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Capricornio? ¿Qué es lo que tu persona desea deciros con palabras exactas?
Capricornio. Amor en espejo. ¿Quieres casarte conmigo? 110 cartas, amigos. Plenitud. Mirad cómo las cartas vuelven a repetirse y os dan los consejos que necesitáis. Tu 11-11 está aquí. ¿Qué desea decirle esta persona a Capricornio? Vidas pasadas, almas y llamas gemelas en estas dos cartas. Voy a dar la vuelta a la baraja porque quiero que vosotros veáis qué cartas hay. Claridad en la base. Acuario, Libra y Géminis con unas de espadas. Es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. Si ha habido terceras personas con malas intenciones, combativas, que deseaban tener lo que tú querías o tal vez quitarte a esta persona, lo hace el 5 de espadas, el 4 de copas. Yo necesito decirte la verdad. Va a venir con muchas aclaraciones con esta carta. Estoy listo. Y mirad qué os dice y en esa carta de admiración. Estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas. Siempre estoy tras de ti. La muerte vuelve a repetirse, amigos, para vosotros todas las cartas. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres o mujeres dispuestos a tener una relación contigo. Vais a tener más de una proposición. Hay gente que os admira tanto para tener una relación sentimental. Mirad, el loco. Acuario, arcano mayor, número 0 con Urano. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo. Y seguramente, amor, tenga que cruzar. Para algunos habrá muchas distancias, países, continentes. Y tal vez nos equivoquemos de nuevo. Corramos riesgos. Pero estamos aquí para aprender tú y yo juntos. Y déjame que vuelva a estar en tus brazos. Algunos os casasteis o lo deseáis con esta carta del 2 de copas. Voy a dejar aquí el loco con Acuario porque sí hay nuevos tiempos que van a ser muy sorprendentes. Amor en espejo. El 11-11 que muchos veis. Y estoy grabando en este momento cuando lo estoy diciendo en el minuto 11, amigos. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Claramente deseo casarme contigo con un contrato matrimonial porque te veo digna o digno de tener y de compartir nuestro amor juntos. Es una persona muy enamoradiza, amigos, que se lanza cuando lo tiene muy seguro con ese 2 de copas. Voy a colocar Cáncer aquí. Vidas pasadas, 6 de copas. Sol en Escorpio. Nosotros hemos sentido que ya hemos estado juntos. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. Para aquellos que conocisteis a alguien desde hace muchísimos años, os enamorasteis, está aquí, perdura todavía sus sentimientos y esta nostalgia que tiene cada vez que piensa en ti con esta carta tan hermosa. Almas y llamas, amigos. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Capricornio. ¿Qué es lo que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Capricornio. ¿Qué más? Veamos qué carta es. Los enamorados. Amigos, así es el tarot. Vengo con muchas noticias. Hay alguien que ha estado pensando en ti con este rey de bastos. Hay un gatito, puede que algunos tengáis mascotas. Y pienso, amor, en ti como en las vidas pasadas. Es una persona intelectual, fuerte, que puede tener un gran círculo social, que le encanta rodearse, salir mucho de fiestas. Y aunque me haya hecho mayor y tenga una gran barba y el pelo blanco, sigo pensando en mis 6 de copas y en los enamorados. Para esta persona, algunos tendréis anillos, ya estaréis casados, otros lo haréis, y tiene mucha fuerza por recuperar lo que él cree que no está perdido entre vosotros. Este rey de bastos. Leo, pasión con los amantes. Voy a colocar Géminis porque, amigos, mirad qué cartas tenemos. El 8 de bastos. ¿Qué está haciendo esta persona? Leo, en este rey, algunos miráis hacia el pasado, ya no podemos regresar a él, pero sí podemos hacerlo a través de meditaciones, hipnosis, recordando nuestras vidas pasadas. Y amor mío, ¿qué hace tu personaje en el 8 de bastos, que es Sagitario? Dar grandes zancadas para llegar a la carta de los amantes, para estar contigo, completar nuevos ciclos. Sé, amor, que no seremos perfectos, pero tú y yo sí estamos entregados y tenemos la bendición divina del Arcángel San Rafael y de Dios. Este sol ilumina toda nuestra relación y deseo darte algo dulce. Podríamos ir a un restaurante o que yo te compre ese dulce que tanto te gusta, puede ser regional de otro país, y que hasta los dos tengamos una casa para vivir, tú y yo, hasta en matrimonio, amigos. Es una persona serena que sabe lo que quiere, que llega con noticias, amigos, pueden ser mensajes, los WhatsApp que tanto esperáis, que se abran esos bloqueos que alguna vez hubieron con el 4 de copas y el 5 de espadas.
ya no va a haber nadie en que entre nosotros dos se cruce ni entre este corazón. Capricornio, regad vuestra vida de mucha naturaleza, de frutas, de peras, de manzanas, porque sí hay alegría y no solamente en el amor, sino en el mundo material. Aquellos que queréis conquistar un nuevo trabajo, ascensos, estudiar algo nuevo, cambiaros, mudaros a otro país, vienen increíbles noticias y el tiempo, el amor, nunca se pierden. Voy a colocar Géminis y Sagitario con estas noticias. Viene con mucha rapidez, dando saltos, amigos, como vosotros podéis ver. Y hay mucha representación de los personajes. Puede ser que tenga barba, el cabello que sea más largo, blanco o que sea moreno, como ya veis. Quiero que toméis de referencia estas cartas y que imaginéis quién es este amor o si ya estáis pensando en alguien en particular, porque sí quiere un vínculo contigo, sobre todo estar en convivencia, novios o novias. Necesita tener este balance tan fuerte con la carta de los amantes y mirad la representación que tenemos del 11-11 y estas cartas maravillosas y los nuevos comienzos con el loco, y el 0 representa a Dios, un círculo infinito donde nunca terminará lo que nos amamos. Enorme lectura para vosotros, Capricornio. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial con los amantes y que viene directo a por ti. No tiene dudas, amigos. Ha pensado demasiado con el Rey de Bastos, ha conquistado, ha estado con otras personas, relaciones, ha podido tener parejas, pero te elijo a ti, amor. Para mí eres perfecta o perfecto con el 6 de copas y la carta de los amantes. Gracias a todos. Comentadme si veis el 11-11, otros números y quién es esta persona tan maravillosa y que se adelanta con los amantes. Gracias a todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y quiero que paséis una semana formidable, que cojáis esas copas, todo lo que tenéis en el mundo material, que os deis un capricho y hasta que comáis algún dulce. Gracias de nuevo, feliz semana a todos y nos veremos en la siguiente, Capricornio.